Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hoy quiero contarles algo porque me han preguntado nuevamente. Yo realmente hay gente que no me conoce aún y bueno, está bien, pero gente que me conoce que me pregunte por qué elijo Italia y no España ya a esta altura de todos los videos que vengo haciendo y que he hecho a lo largo de mi carrera en YouTube, digamos. Me parece un poco extraño que me pregunten esto, pero bueno, lo voy a responder. La semana pasada estuve en España, estuve por el sur de España y estuve hablando con la gente local acerca de cómo está la situación allá, cómo se vive, bueno, porque Europa siempre se dice que está en crisis, siempre hace rato que está en crisis, que dicen que está en crisis, las guerras, las cosas que están alrededor siempre sonando, ¿no? Alrededor de Europa, ¿no? Y que le incluye de alguna u otra manera, le afectan, digamos. Está bueno hablar con la gente local, con la gente que vive en esos lugares, para entender bien de qué se trata la vida ahí, ¿no? Cómo les va, cómo es el trabajo, cómo es la diaria, para entender bien cómo es la diaria más que nada. Y hablando con esta persona de ahí de España, me contaba que, bueno, porque yo como vivo en Italia, y le pregunté, comparando, empezamos a hablar sobre el tema de los combustibles, que justamente es un tema importante, ¿no? Porque hace que encarezcan un poco las cosas, la suba de los combustibles, la suba del petróleo. Comparando entre Italia y España, me decía que bueno, que la nafta ya estaba, el diésel estaba un poco más, que había aumentado, claramente, pero que comparando con Italia, que acá está más o menos 2 euros con 14 aproximadamente. Ahora hoy no sé cuánto está, pero más o menos estaba eso hace unos días. 2,12, 2 euros con 12 aproximadamente. Y en España estaba 1,80, 1,90, bastante diferencia, digo yo. Y bueno, eso es una de las diferencias. El diésel está un poco más económico en España. Pero bueno, eso es uno de los puntos. Después otro punto es que viajando por la autopista uno ve que no hay peajes, no se paga peajes por circular en la autopista de España, por lo menos ahí, y es algo también que vos decís, bueno, me estoy ahorrando los peajes, ya es un número porque uno puede viajar tranquilamente, las rutas están bien, o sea, la autopista está bien y no tenés que andar pagando peajes como en Italia, como en Francia. Eso para uno que conduce está bien, ahorras tiempo, ahorras dinero, etc. Eso, si bien es positivo, no es que se paga menos en general. En España hay muchos impuestos también. Si no pagas peaje, lo pagas de otra manera. Y también algo que le preocupaba a esta persona, español, es el tema de los ocupas. Y me contó más o menos cómo funciona la cosa, que generalmente los que ocupan casas, esto es un tema importante porque es un tema que los españoles están ya, creo, cansados de esto, porque ya no viene de ahora, viene hace años ya, y es un tema importante porque contaba este hombre que no atacan directamente, no te usurpan la casa donde vos vivís, sino que te usurpan la casa, si tenés otra casa, una casa de verano, una casa que tenés para ir de vacaciones, y si tenés una o dos o tres, te investigan, te averiguan y te usurpan esa casa. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el tema es que no los podés sacar. No los podés sacar una vez que ingresan. Es un proceso legal que lleva años que vos tenés que incluso hacerte cargo de los gastos a veces de la propiedad, porque los impuestos te llegan a tu nombre y vos no estás viviendo ahí, no estás usufructuando la propiedad. Entonces es un tema muy complicado. Cosa que yo no veo acá en Italia, es una de las grandes diferencias que no veo acá en Italia. Incluso veo que viviendas despobladas, abandonadas, que no están habitadas y no son usurpadas. Y bueno, eso es una diferencia muy importante, porque me decía que la gente que no puede tener una casa de vacaciones, no puede, y está harta la gente de eso, lo legal, es muy difícil sacarlos. El que esté viviendo en España y que sepa esto, que me esté viendo desde España, por favor comente su experiencia, qué opina de este tema, un tema muy sensible, que yo conozco a través de opiniones, de vivencias de otros. Yo no lo viví, espero nunca vivirlo, pero es algo que pasa seguido allá. Es algo que es complicado, porque si vos tenés un ahorro o vendiste una propiedad grande para comprarte dos más chicas, una querés vivir y en la otra querés hacer un dinerillo por ahí, alquilándolo o teniéndola para ir de vacaciones,
en España se hace imposible, cosa que acá en Italia no pasa. Acá la gente, muchas de las personas tienen 2 o 3 casas, casa en la que habiten y casa en la montaña o en la costa, como ya les he comentado a veces, y se ve una vida más tranquila en ese sentido. En ese sentido está mucho más tranquilo. Por eso yo trato de comparar lo que veo acá con lo que me cuenta esta persona, ¿no? También quiero la opinión de ustedes, porque ese es un tema que me gustaría que opinen ustedes también en los comentarios. Me dejan sus opiniones, sus vivencias, si tienen alguna de este tipo. En Argentina pasaba más o menos, no sé ahora, pero pasaba más o menos algo similar con el tema ocupas, te usurpan la casa y si tienen menores a cargo, viven menores ahí adentro, no lo puedes sacar nunca más o por muchos años te tenés que olvidar de la propiedad. Cuando recuperás la propiedad, la recuperás, ponele que la recuperás en un mal estado, en un estado paupérrimo donde tenés que invertir para ponerla como estaba antes o venderla a muy poco valor porque ya se vino abajo, etcétera. Bueno, es un dolor de cabeza importante que hace que mucha gente no quiera comprar otra propiedad, invertir. Esto da un retroceso en la economía porque, por ejemplo, en España, en vez de comprarte una propiedad para ir de vacaciones en España, se la terminan comprando en otro país, qué sé yo, en Italia. Entonces dice, me voy en vacaciones en Italia, la cierro, vuelvo, la puedo alquilar y no tengo el problema de los ocupas que tengo en España. Entonces se fuga un montón de dinero, creo yo, y bueno, hasta hace todo un retroceso en la economía también, ayuda a que no crezca la cosa. Después no estaba muy contento con el gobierno actual de España, de Sánchez, que sabemos que bueno, que va en contra del resto de Europa, del bloque europeo, pero es un tema bueno que cada uno puede tener su postura, te puede gustar un gobierno u otro, pero yo voy directamente a la gente que no es política, a la gente que es un simple empleado, un estudiante, un jubilado, que vive el día a día, por ahí no le interesa la política y tiene que pasar por ciertas cuestiones difíciles como es esta. Esta es una, la otra también es la inmigración, pero la inmigración ya afecta mucho más a toda Europa, ¿no? Porque hay inmigración ilegal en España, hay inmigración ilegal en Italia y hay inmigración ilegal en toda Europa. Porque sabemos que cuando cruzan la frontera europea ya se pueden mover tranquilamente. ¿Y dónde se asientan? Bueno, en lugares donde tienen cupos para recibir inmigrantes ilegales y todo esto. Los procesos para si hay que deportarlos por algún motivo es engorroso, tardan. Muchas veces, bueno, en España, por ejemplo, este hombre decía que les regalan básicamente, los legalizan, están legalizando mucha gente que ha entrado de manera no regular y lo están regularizando, legalizando y esa gente después tiene la ciudadanía. Eso es todo un tema, la inmigración, yo lo he tocado en algunos videos, es un tema polémico, es un tema complicado la inmigración en toda Europa, así que bueno, no es algo de España, ¿no? Pero este hombre contaba que en España pasa es esto, de regularizar gente que, bueno, no se sabe quiénes son realmente. Eso es preocupación para la gente que vive ahí. Yo les cuento esto más o menos para que ustedes averigüen, piensen, nunca den por sentado algo, ¿no? Porque hay mucha gente que elige emigrar a España porque tiene, obviamente, el idioma. A mí me han preguntado varias veces, ¿por qué elegiste Italia y no España? Si es más o menos lo mismo. Bueno, a grandes rasgos parece ser más o menos lo mismo, pero no lo es. Yo creo que Italia, para mí, para mi gusto, para lo que yo quiero hacer, para mi desarrollo profesional, hablo de mí, Italia es mejor. Ahora, España tendrá lo suyo, puede haber gente que le va bien, que emigró ahí, que le va bárbaro, pero si es por el idioma o por no es tan así. Hay mucha gente que prefiere España por el idioma, pero bueno, Italia tampoco es que te tenés que hablar alemán, ¿viste? O sea, si le pones un poco de empeño podés hablar el idioma, podés salir adelante tranquilamente, ¿no? En cuanto a los trabajos es más o menos parecido. En cuánto se gana acá, cuánto se gana allá, paga un poco más de impuesto allá que acá, tenés que pedir más permisos para hacer cosas allá que acá. La inmigración es más o menos igual, solo que allá por ahí legalizan más gente que acá. Acá están viendo el tema de las deportaciones y todo esto, bueno, con los centros que han construido Italia, ¿no? Me refiero a Italia. En Albania, para deportar a las personas hacia Albania, después hacerle
una especie de estudio, examen a cada persona que emigró acá ilegalmente y bueno, y deportarlo a sus países o volverlos a Italia. Es todo un tema muy complicado, pero a grandes rasgos en la diaria creo yo que Italia está un poco mejor. Y si vos estás pensando en emigrar, ¿a dónde preferirías ir en base a lo que sabes, lo que has estudiado hasta el momento de un país o del otro? Me refiero a España o a Italia. Déjame en los comentarios que te leo. Espero que les haya gustado el video, que le den un like, compartan y se suscriban si aún no lo hicieron. Y bueno, por supuesto, espero verlos en el próximo video. Chao.